a mí, en mi opinión, el aporte mayor que hace Rutilio a la iglesia salvadoreña es hacer conciencia del magisterio de Medellín. Y a propósito de Medellín, del Vaticano II, la iglesia salvadoreña, aunque el arzobispo estuvo y el obispo auxiliar, Monseñor Rivera, estuvieron, Monseñor Chávez estuvo en todas las sesiones del concilio, Monseñor Rivera estuvo en una, su obispo auxiliar, estuvieron en las sesiones del concilio. El concilio, la iglesia salvadoreña no se entera del concilio. Los obispos son muy conservadores y no se enteraron, por una razón o por otra, y cuando tiene lugar Medellín, hay un grupo de sacerdotes jóvenes que caen en la cuenta de lo que significa Medellín y comienzan a hablar y a trabajar en esa línea. Rutilio pertenece a ese grupo, es uno de los más destacados. Y tiene una serie de intervenciones ante el clero, en público también, sobre la importancia del magisterio de Medellín para la iglesia, para la salvación, y junto con eso las constituciones más importantes del Vaticano II. De tal manera que uno de los aportes más importantes es anunciar el magisterio de la iglesia, Medellín y el Vaticano II en la iglesia salvadoreña, y invitar a la iglesia salvadoreña a una conversión, que la iglesia universal y la iglesia latinoamericana piden una conversión eclesial, una conversión a la realidad, a los pobres, una conversión hacia la historia, hay que transformar la historia, un compromiso con la gente, y en ese sentido un segundo aporte muy importante es una pastoral encarnada en la realidad nacional, es decir, encarnada en su gente. Gaudium magnum, habemus papam. Quienes lo eligieron papa esperaban un pontificado tranquilo. Pero Juan XXIII puso en marcha la mayor revolución de los tiempos modernos en la Iglesia Católica. Gaudet mater ecclesia, pepe quide macili, que mamdum in quotidiano veunde apostolico ministerio comparibus. El Concilio Vaticano II. Gaudet mater ecclesia, quod singulari divine providentiae munere, in cui il Concilio Ecumenico Vaticano II qui solennemente inizia, presso il sepolcro di San Pietro. Si può dire che il cielo e la terra si uniscono nella celebrazione del Concilio. I santi del cielo per proteggere il nostro lavoro, i fedeli della terra continuando a pregare il Signore, e voi assecondando le ispirazioni dello Spirito Santo per far sì che il comune lavoro corrisponda alle odierne attese e necessità dei diversi popoli. Al terminar el concilio, la cuarta sesión, que fue en el año 1965, se propuso elegir lugares estratégicos en cierto sentido en el mundo para hacer la recepción del concilio. Y el obispo de Medellín, el arzobispo de ese entonces, Monseñor Tulio Botero Salazar, ofreció que la recepción del concilio en América Latina fuera en este lugar. Era el seminario que había sido construido en esos años y que presentaba unas comodidades especiales para reunir la conferencia. Así pues, en el mes de agosto del año 68 fue la reunión de Medellín. A 3 años de la clausura del Concilio Ecuménico Vaticano II, Pablo VI viajó a Colombia para inaugurar la segunda conferencia general de los 22 episcopados de la región, preparada por el Consejo Episcopal Latinoamericano CELAM, fundado en 1959 en Río de Janeiro. Era la primera vez que un pontífice visitaba estas iglesias y estos pueblos. La gran idea general, el trasfondo de todo en la recepción del concilio fue comprender la misión cristiana como una misión de liberación en un mundo afectado por ciertos problemas, especialmente por la miseria generalizada en América Latina. Y eso incluía una serie de elementos
que fueron también centrales en los documentos de Medellín, 16 documentos que se promulgaron en esta conferencia. Uno de ellos era la opción por los pobres. Después, más adelante, en la conferencia, la tercera conferencia general del episcopado en Puebla, se dijo la misión preferencial por los pobres. Y se decidió que se enfatizaran unos puntos muy importantes que venían siendo considerados especialmente por una teología que nacía en América Latina, que era la teología de la liberación. Estaba muy de moda entonces que no se podía llevar adelante un proyecto pastoral individualmente, sino de conjunto. Por eso él trabaja siempre con otros sacerdotes. Desde el seminario trata de formar, de introducir en los seminaristas esa dimensión del equipo pastoral. Cuando él va a Aguilares no va solo, va con lo que llama un equipo misionero. Van varios jesuitas, va un sacerdote del clero secular y quería que participaran religiosas de ese equipo, no lo consiguió. Por lo tanto, tiene esa idea de una pastoral misionera encarnada, atenta a las necesidades de la gente, que por ahí pasa ahora la visión del magisterio eclesial. Como digo, insisto, es parte de un grupo de sacerdotes que son los que, a mi juicio, preparan el camino que va a recorrer después Monseñor Romero. Monseñor Romero no podría haber hecho lo que hizo, a mi juicio, si no es porque estos sacerdotes, entre ellos Rutilio era uno de los más destacados, preparan ese camino. De hecho, hay 2 semanas de pastoral, una nacional que va a terminar en un conflicto con los obispos, pero que en la arquidiócesis eso populariza la pastoral de Medellín y la del Vaticano II. Y después, casi al final de su vida, hay otra semana de pastoral, ya diocesana, arquidiocesana, que no se va a poder echar a andar porque viene la guerra y lo matan a él. Pero ahí él quería junto con otros, que la arquidiócesis, la iglesia arquidiocesana y nacional en la primera semana se apropiara del proyecto pastoral del magisterio. Por lo tanto, a mi juicio, esos son los aportes. Y también, bueno, hay que decir que esta visión, la mayor parte de su vida él la pasa en el seminario, formando clero. Y ese clero lo que trata es de preparar pastores en esa línea. Primero con una visión más europea, cuando él termina teología, va a Bélgica, al Lumen Vitae, y viene con esa pastoral europea del Vaticano II. Y después, cuando fracasa el proyecto del seminario, pasa un año por el colegio externado, se da cuenta que eso no es para él, aunque lo hizo maravillosamente, y se va al IPLA, al Instituto de Pastoral Latinoamericana, al Ecuador. Y entonces ya en Aguilares es esa nueva versión de pastoral latinoamericana. Tenemos que aprender a dar a cada cual todo lo que tiene derecho para que haya paz. Y tenemos que aprender a decir la verdad para que haya paz. Si nos quejamos de la situación del indio en otras provincias, ¿qué decir de su situación en la del Chimborazo? Es para llorar. Miran como perros maltratados. Viven, Señor, cómo viven, en chozas del tamaño de una carpa, o como topos dentro de huecos cavados en la tierra, explotados sin misericordia por los grandes millonarios de la provincia, quienes después de vender sus cosechas se largan a Quito, a Guayaquil, a las grandes ciudades de América o de Europa, a malgastar el dinero exprimido de ese miserable estropajo
que es el indio del Chimborazo. Cuando lo veo, siento oprimido el corazón. El padre Rutilio había estado, creo yo, en Riobamba, Ecuador, con el señor Proaño. Y él tenía como texto un librito de Monseñor Leonidas Proaño, que por cierto lo traje aquí para mostrarlo porque me llamó la atención. Concientización, evangelización y política. Leonidas Proaño. Saqué una copia por ahí porque es una reliquia. Aquí está desarrollada la parábola del buen samaritano y fue interesante los pasos que él describió. Primero nos dijo que los curas éramos formados en el seminario con una forma muchas veces que nos alejaba de la gente. Por ejemplo, dice, van a hablar con la gente o la gente habla con ustedes y es un campesino, le huele mal el aliento y nos sentimos incómodos y bueno, fue describiendo la escena que se da en alguien que está acostumbrado a vivir finamente pero que no en el contacto con el diario vivir de la gente. Entonces yo entendía que estaba formándonos y que nos quería hacer conciencia. Un día en la vida es una novela escrita por Manlio Argueta en 1980. En el libro, él retrata la cotidianidad de la población salvadoreña previo a estos años. El texto que voy a leer en este momento visualiza la conversión de la iglesia después del Congreso de Medellín. Después de un congreso en no sé dónde, según nos explicaron los padres jóvenes que comenzaron a llegar al kilómetro, ya la religión no era lo mismo. Los curas llegaban en pantalones corrientes y vimos que eran como la gente de carne y hueso, solo que mejor vestidos y ya su voz era normal y no andaban pidiendo gallinitas y por el contrario, ellos nos regalaban algún recuerdo de la ciudad. Tomá, para tu cipote, cuando venían al caserío. Bajaban al kilómetro y venían a ver cómo vivíamos, pues los anteriores padres nunca llegaron a nuestros ranchos. Todo lo recibían en la capilla. Ahí se desmontaban de sus jeeps y luego, al terminar la misa, de nuevo agarraban su carro y se perdían en el polvo del camino. Estos nuevos curas amigos, aunque también llegaban en jeep, sí se metían por el desvío y nos visitaban. Que cómo vivís, que cuántos hijos tenés, que cuánto ganás y si queríamos mejorar nuestras condiciones de vida. Y nosotros no entendíamos la manera de hablar las palabras que usaban, hasta que formaron las primeras cooperativas y pudimos tener una ganancita de más. Nos enseñaron a administrar el pisto y cómo vender a buen precio, ya fueran los huevos, las gallinas y los chanchos.